Comenzó en agosto de 1935, cuando la madre de mi padre fue asesinada por uno de sus amantes que peleó con otro amante. Jamás olvidaré lo que sentí al oír mi nombre. Ser nombrado era como ser elegido, deseado, ser parte del grupo. Y eso definió mi vida. Si querías estar cerca de otras personas, lo hacías a través del sexo. Si querías estar cerca de otros niños, era a través del sexo. Ahora como adulto sé que es una forma de abordarme para iniciarme en una relación muy especial, que era altamente inapropiada. Bienvenidos a Pasión Pura. Mi nombre es David Kiley Foster y soy el anfitrión de este programa. ¿Sabías que de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental, el típico abusador de menores llega a molestar en promedio hasta 117 niños? Y la mayoría de sus víctimas nunca reportan la ofensa. Sorpresivamente, un 60% de los sobrevivientes hombres reportan que al menos uno de sus perpetradores fue mujer. 95% de las víctimas conocían a sus perpetradores y la edad promedio para ser sexualmente abusado para niños y niñas es de los 10 años. En encuestas, más de un cuarto de mujeres adultas y un quinto de hombres reportaron haber sido abusados sexualmente de niños, ya que es sabido que los hombres son menos propensos a reportar el abuso, o siquiera verlo como un abuso. La tasa del abuso sexual a hombres puede ser mayor que a mujeres. Hoy escucharemos del líder del Hope Quest Ministry Group of Woodstock, Georgia, al igual que algunos de sus clientes que han vivido el trauma del abuso sexual infantil. Escucharemos lo que les pasó y cómo Dios ha brindado sanidad y transformación fuera de un lugar muy oscuro. Por favor, escuche con el corazón, al igual que con la mente. Y así un día podrá ser una luz de entendimiento para alguien que conozcas que haya sufrido esa situación. Comenzó en agosto de 1935, cuando la madre de mi padre fue asesinada por uno de sus amantes que peleó con otro amante. Aunque no sé mucho al respecto, sé que mi padre tenía solo 6 años. Desde entonces pasó de un familiar a otro familiar, hasta cumplir los 13, cuando mintió sobre su edad para enlistarse en la armada porque no tenía dónde ir. Estaba allí en el conflicto mundial y era un jovencito que vivió horrores, para los cuales un muchacho no está preparado para lidiar emocional y psicológicamente. Fue herido y estuvo en una sala de hospital con una figura paterna que desarrolló en la armada y despertó una mañana ante un evento traumático. Ese hombre se colgó en el cuarto de hospital, y eso fijó el tono de la vida de nuestra familia, la cual fue severamente impactada por un desorden de estrés postraumático. Me despertaba a medianoche, mi papá estaba dando un grito desgarrador por las pesadillas que él tenía. Recuerdo algunas veces que me despertaba antes que él y me escondía debajo de la cama hasta que se fuera, porque no sabía qué clase de vida habría en la casa, si papá estaría de buen o mal humor y si la vida sería segura o insegura. Jamás tuve oportunidad de desarrollar amistad con otros niños. Cada año fuimos a una escuela diferente y cuando estaba en el 4º grado fue un año traumático. Tenía 10 años y por primera vez caminaba solo por el jardín, el mismo jardín donde fui rechazado en los juegos que todos jugaban porque yo no era un buen atleta. Y no conocía a ninguno de los niños porque apenas nos habíamos mudado. Yo caminaba solo de un lado a otro del jardín y un día un chico llamado Joe estaba sentado bajo un roble. Yo estaba en el 4º grado y Joe era estudiante de preparatoria. Había un montón de jóvenes y de niños de mi edad sentados a su alrededor en un círculo. Recuerdo muy bien que al pasar Joe me llamó por mi nombre y jamás olvidaré lo que sentí al oír mi nombre. Ser nombrado era como ser elegido, deseado, ser parte del grupo, porque yo era el que nunca elegían. Lo llaman soccer ahora, en ese entonces lo llamaban kickball. Y siempre quería
Quería patear la pelota y fallaba y todos se reían, entonces nadie me quería en su equipo. Y de pronto escuché mi nombre y había un grupo de chicos ahí, así que me acerqué y obviamente solo dije, aquí estoy y me uniré a este grupo, claro. Yo enseñaba a los chicos sobre masturbación y eso fijó la idea en mí. Un niño con su mentalidad de 10 años que si en realidad quería conectarme con esos muchachos y ser parte de la comunidad masculina. Así es como lo haces. Traté todos estos años y no lo descubrí bien, así es como se hace. A partir de ahí, la mayoría de los amigos varones que tenía se concentraban en la masturbación. Incluso durante la preparatoria, la pornografía se volvió más frecuente y eso definió mi vida. Si querías estar cerca de otras personas, lo hacías a través del sexo. Si querías estar cerca de otros niños, era a través del sexo. Eso definió una forma de vida para mí. Hasta la siguiente etapa, cuando tenía unos 14, recuerdo que íbamos a ver a mi tío Paul en Atlanta un fin de semana. Por supuesto que todo lo que conocía de Atlanta era Six Flags y papá prometió que iríamos a ese parque, así que estaba muy emocionado. Y nos fuimos. En ese momento no sabía que mi tío Paul era homosexual y que su compañero Jerry también era homosexual. Eran compañeros de casa, era como los llamaban todos, y yo escuché de compañeros de casa antes, y recuerdo que tenía 14 años y fuimos a su casa en Roswell, y una noche estaba sentado en el estudio. Mamá y papá se habían ido a dormir, y el tío Paul ya estaba en su recámara. Jerry entró con una revista de Playboy y me dijo, pensé que te interesaría esto. Bueno, ahora como adulto sé que es una forma de abordarme para iniciarme en una relación muy especial, que era altamente inapropiada. Pero al ser adolescente tenía mucha curiosidad en ver la revista, ¿quién no? Y la tomé y me senté ahí y viéndola, obviamente me despertó sexualmente. La siguiente noche pasó lo mismo y la siguiente noche fue cuando estaba en el cuarto de Jerry y él salió del baño desnudo y caminó alrededor y comenzó a tocarme de manera inapropiada. Y eso fijó otro punto de conexión en mi vida y en mi joven mente. Yo dije, ok, esto significa estar cerca de un padre, cerca de un hombre. Cuando lo haces de esta manera, puedo decir que es un acercamiento sexualmente inapropiado. Pure passion that beats for Christ alone. Pure passion. El abuso sexual infantil es una de las más dañinas experiencias que un niño pueda sufrir. Puede ser tan traumático que de hecho muchos reprimen el recuerdo para sobrevivir la pena interna que causa. Y la sanidad no comienza hasta que el recuerdo finalmente emerge a sus 20, 30 y 40 años. Afortunadamente hay muchos recursos excelentes ahora que señalan el problema desde una perspectiva cristiana. Un libro de esos es Silencio, pasando del silencio a la sanidad después del abuso sexual infantil, por Nicole Braddock Bromley. Escrito por alguien que ha creído las mentiras y sentido la vergüenza. Silencio no te deja lidiar con tu abuso solo. Nicole saca de la profundidad los recursos, el consuelo para ayudarte a romper el silencio, perdonar a quien te hirió, darte cuenta que no es tu culpa y lograr la diferencia. Este libro te brinda sanidad. Para obtener el libro Silencio, pasando del silencio a la sanidad después del abuso infantil, solo entra en Pure Passion US. Es Pure Passion US. Una de las cosas con las que creo que los chicos luchan es cuando reconoces que es abuso. Crecí en la casa de mi padre, era mecánico automotriz, uno muy exitoso, trabajaba en una flota de Kraft Foods y Wells Fargo y diferentes líneas y cosas así. Tenía muchos mecánicos trabajando para él, pero había entonces ciertos calendarios en todas las cajas de herramientas. Recuerdo, el sexo estaba en el taller, hablaban de sexo y para ser sexual, lo que estaba en mí era que eso debía ser, eso significaba ser hombre o macho. Estar conectado con Joe de esa forma me parecía correcto, no me parecía abusivo, y que Jerry se acercara a mí después no me pareció abusivo.
Por un lado parecía incorrecto porque crecí en la iglesia y me enseñó mi mamá y mi abuelo que hay cosas que no haces, pero al mismo tiempo me sentía bien. Y yo diría que estuve bien en mi vida adulta hasta que lo reconocí como abuso o que fue algo que no debió pasar. Después de mi tío, la situación con el compañero de mi tío, la vida continuó centrándose en dos cosas. Una era un amigo muy cercano que tuve en la preparatoria, con quien pasaba mucho tiempo en masturbación mutua, y solo fue un acercamiento así. Otro amigo con quien pasaba mucho tiempo junto, yendo a cines para adultos a ver pornografía. En ese tiempo, a menos que tuvieras una cámara de 8 milímetros, era la única forma de verla. Y cada fin de semana, cada 15 días, hicimos eso por años. Y probablemente eso me llevó al nivel de convicción de darme cuenta que mientras no estuviera teniendo sexo en un cine mientras las veía, que es una cosa inmoral que no se debe hacer. Claro que después tuve que admitir que lo que me llevó a eso no fue necesariamente ver el sexo, sino ver a los hombres en el sexo. Y eso me llevó de nuevo al punto donde me di cuenta de que que pasó en mi corazón fue la asociación de que ser sexual conmigo o desear ser sexual con hombres fue en realidad acerca del sentimiento de cercanía e intimidad en relaciones masculinas. Así de confundido estuve. El punto de cambio para mí fue cuando quise casarme. Eh, si le pides ayuda a Dios, te la dará. Tal vez no sea tu tiempo o como tú quisieras, pero Dios siempre ayuda si se lo pedimos. Me enamoré de quien actualmente es mi esposa. Había un gran dilema en mi vida sobre a dónde ir. Y creo que era pensar en términos de quiero ser lo que ahora llamamos gay o quiero ser hetero. Recuerdo, antes de casarnos fui a Nueva Orleans, Luisiana, una vez a una entrevista. Había un amigo que estaba conmigo y le pedí que me llevara a un bar gay y me mostrara cómo es eso, porque aprendí ese término entonces, así que eh, fuimos a un lugar donde se bailaba, todos los chicos bailaban entre ellos y eso estaba bien, pensé que era bueno conectarse y estar con chicos así. Luego fuimos a otro lugar donde había transexuales y recuerdo sentir una curiosidad extrema por eso y estaba sentado con una joven llamada Stephanie, que antes era Stephen, y tenía los pechos más hermosos, pero ella estaba en el proceso del cambio de sexo y no creía eso. Nunca había escuchado algo así. Y le dije, no te creo, y ella se levantó y me mostró y seguía siendo hombre de la cintura para abajo. Y pasaba por ese proceso. Recuerdo que en realidad me perturbó pensar em, no sobre el cambio que sucedía, sino en la confusión y la dificultad y la tristeza que sentí en Stephanie mientras experimentaba eso. Luego fuimos a otro lugar que era solo de piel, un bar gay de piel. Eso me asombró porque nunca imaginé algo como lo que vi ahí. Pero recuerdo que al volver al hotel esa noche me senté y dije, no solo es algo que no quiero, no es consistente con lo que sé sobre cómo me creó Dios. Así que tuve una ambivalencia real en mi corazón por haber sido arrastrado hacia esto, porque aprendí que este es el camino para acercarte a los hombres, y la herida de mi padre en mí era tan grande que necesitaba eso, y al mismo tiempo era tan inconsistente con la forma en que se me enseñó durante mi infancia en cuanto a la Biblia, y lo que yo sabía de cómo Dios nos hizo hombre y mujer. Esa noche decidí y dije, Dios, no tomaré este camino, tomaré el otro, y necesito que tú me ayudes porque obviamente hay algo malo en mí que no entiendo. Eso comenzó un viaje en mi vida, y he estado casado por 27 años y mi esposa y yo estamos felizmente casados.
Y diría que fue la noche en que fui honesto con Dios y dije, bien, tomaré una decisión. Y no estoy bien, y mi lucha no se fue, y mi deseo no ha cambiado, y mis sentimientos no son diferentes. Pero tomaré este camino. ¿Dios me ayudas a hacerlo? Durante los últimos 27 años, Dios me ha ayudado a crecer y sanar y cambiar y encontrar sanidad y la transformación. Pure passion that beats for Christ alone. Pure passion. ¿Has tenido un sueño tan grande que a menos que Dios estuviera en él estaba destinado a fracasar? Exactamente eso nos pasó en Pure Passion. Dios nos dio la oportunidad de decirle al mundo sobre su poder de sanar al sexualmente quebrantado y liberarlo de su yugo sexual. La inmoralidad sexual es probablemente el pecado menos considerado el día de hoy, tanto dentro como fuera de la iglesia. Está en todos lados, desde los bares en Ámsterdam a los púlpitos en América. Hasta donde sabemos, somos la única voz televisada para esos que buscan sanidad y liberación del pecado y quebranto sexual. Todos pueden sintonizarnos y encontrar esperanza y dirección. Proxenetas, víctimas de tratantes, adictos a la pornografía, transexuales, homosexuales y adúlteros, tú dilo. Dios quiere liberarlos a todos y cada uno. Dile a todos los que conozcas sobre Pure Passion y venos cada semana o cuando quieras en línea en purepassion.us. Es purepassion.us. Hay varias marcas en mi vida que diría son importantes, concernientes al abuso. Es poder decir lo que pasó, poder hablar sobre la lucha sexual y hablar sobre lo que pasó tal vez es algo enorme. Actualmente cuando hablo con padres, los animo a hablar con sus hijos sobre masturbación, a hablarles sobre la pornografía. Si han logrado manejar eso, hablen con sus hijos sobre cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Desearía que mi padre lo hubiera hecho conmigo, pero no lo hizo. Creo que poder hablar es algo enorme, poder señalar específicamente con qué tenía una lucha. Puedo pararme frente a un grupo de gente y decir, escuchen, luché con la tentación hacia lo masculino. No veía ninguna diferencia entre un hombre con un hombre o un hombre con una mujer. El hombre está programado para el estímulo sexual visual, ya sea a través de la forma femenina o masculina, cualquiera de los dos. Poder aceptar esto y reconocerlo es parte de mi hombría. Mis deseos y atracción estaban desorientados y desarrollados mentalmente. Me había salido del camino, pero Dios me ayudó. Y sí me gusta la forma femenina, pero el punto es que todos los hombres están propensos a luchar con el sexo o con diferentes áreas. Y reconocer eso y poder hablarlo, poder confiar en otros en mi vida y decir, oye, hoy lucho con esto, ¿orarías conmigo? O aprender a reconocer las emociones negativas y cómo una crítica en el trabajo, por ejemplo, podía causar que me sintiera inadecuado conmigo mismo. Y luego lanzarme a fantasías sexuales de estar con un confidente u otro hombre que yo percibía como un confidente. Luego la mentira que el diablo pone ahí es que si te unes con un hombre sexualmente ganarás esa confianza. Un autor lo llama la compulsión del canibalismo. No puedo unirme con otro hombre y obtener su confianza o su autoestima o su habilidad o su poder atlético o nada que él tenga. Pero puedo aprender que mis sentimientos inadecuados venían de un punto en mi vida y que sí puedo ser honesto al respecto y pedir a Dios que me ayude. Él me probará y me ayudará a encontrar los adecuados. Si yo caigo en pecado sexual, en vez de encontrar confianza, termino sintiendo vergüenza y culpa o insatisfacción. Creo que una de las cosas más horrendas que veo hoy al trabajar con personas que han pasado 10, 12, 15 años de su vida tratando de encontrar ciertas cosas en relaciones hombre con hombre y finalmente darse cuenta que no las encontrarán ahí. Luego tener que lidiar con el arrepentimiento y la tristeza por todo el tiempo perdido y seguir sin tener nada. Yo le enseño a las personas a ser honestas sobre lo que hay realmente en su corazón. Estamos enojados o tristes. Lidiamos con emociones negativas y no sabemos cómo etiquetarlas.
aprendamos a etiquetarlas, aprendamos cómo afectan esas cosas el humor y las actitudes, y aprendamos cómo encienden nuestras fantasías sexuales, y aprendamos a pedir a Dios, pedirle lo verdadero, lo que es verdad sobre mí, mis habilidades. Tengo las mismas capacidades que cualquiera con músculos. Yo tengo pulmones, corazón, buena mente, ojos, oídos, pies, manos. Puedo hacer lo que sea, pero eran mis circunstancias en la vida que me enseñaron que era inadecuado, que era inferior, que no podía hacer eso, pero no es verdad, puedo hacerlo. Unirme con hombres no me hará más adecuado. Aprender a usar lo que Dios me dio me hará más adecuado. Y tenemos que aprender a reconocer de dónde vienen esas fallas y pedir a Dios que nos ayude a experimentar eso en otra forma. Yo diría que en el área de la atracción por el mismo sexo es un área donde no puedes cambiar solo. Sin una relación con el Padre a través de Jesucristo, su Hijo, vía la cruz del Calvario, no tienes el poder de cambiar el corazón interno de tu alma. Jeremías dijo, ¿puede un leopardo cambiar sus manchas? No, mi hombría va al mismo corazón de mi ser. Y si está desorientado en su expresión sexual, no puedo cambiarlo. Dios tiene que ayudarme a cambiarlo. Y lo que aprendí con los años es que la confirmación y aceptación de la intimidad y la cercanía que busqué en mi papá y no encontré y que traté de encontrar con otros hombres, no estaba ahí. En realidad está en Dios, el Padre. Y la encontré siendo honesto con Él sobre cómo me sentía sobre la vida y la familia y las circunstancias y mis luchas. No me gustó. Ser honesto con Dios diciendo no me gustó fue una puerta abierta. Bueno, Dios, fue cuando fui honesto en ese nivel que Dios dijo, sí, sé que no te gustas, y aprendiste eso de los amigos en el jardín, en el soccer y en el kickball. Pero lo que crean de ti no importa más de lo que yo creo de ti, y a mí me gustas. Y esa intimidad con Dios creció al comenzar a confiar en Él en formas en que no confiaría en mi Padre terrenal. Ese proceso de aprender que Dios es confiable es lo que tomó un proceso de años, y creo que debo ser honesto y decir que aún aprendo sobre eso. Tal vez vaya a mi tumba y siga aprendiendo y superando, pero estoy más avanzado de lo que estaba, y la vida es mucho más rica, y andar con Dios es más significativo y satisfactorio. En realidad está ahí, es una persona, y Él me ayuda, y es algo que me perdí al crecer. Sé que muchos activistas gay dirán que si sigues luchando con la tentación de la forma masculina, es que no encontraste sanidad. Tienen derecho a equivocarse. Creo que se vale. He trabajado con hombres por 17 años. En el contexto de la iglesia donde soy pastor, una iglesia de 17,000 miembros, he visto a muchos chicos. En nuestro ministerio que hacemos a través del Hope Quest, he visto a muchos hombres, hago terapia individual. Esto es lo que sé de los hombres. Somos seres sexuales. Si pongo a 10 hombres aquí en una fila, todos ellos piensan en sexo durante el día. A cada uno de ellos le interesa el sexo, a todos les gustaría ser sexuales. Y sé que no puedo generalizar y decir que cada hombre es así, pero para la mayoría los hombres son así. Y si un chico, hablamos de un hombre que es heterosexual, y lo atrae la forma femenina y una bella mujer pasa junto y él piensa, ella es bella, y tiene un pensamiento errante de vaya, me pregunto, pero debe asimilarlo y llevarlo a Cristo y no dejar que su mente vaya ahí. ¿Por qué? Porque es casado. ¿Por qué? Porque hizo un convenio con Dios de que tendría moral en su comportamiento sexual. ¿Por qué? Porque hizo una promesa o compromiso a su esposa de que sería fiel a ella. Y eso significa que no puede interesarse en otra mujer, absolutamente no. Bueno, y los hombres deben aprender a autocontrolarse y elegir comprometerse en una relación. Y traer a otro chico y decir que él está propenso a ser atraído a hombres o mujeres es la misma cosa. Solo porque tienes la habilidad de sentir atracción a algo no significa que lo elijas.
Y si tienes la habilidad de interesarte en una mujer y sentir atracción por ella y la desposas, haces un compromiso con ella. Y mi experiencia ha sido que al seguir ese compromiso, mi deseo y atracción desorientada se ha minimizado con los años y continúa desapareciendo, y hoy no está en la escala de medición comparado con lo que era cuando era joven. Pero me sentaré aquí y diré que no sentiré atracción por un hombre jamás, pues eso no es verdad. Como sería mentira si tomas a los hombres más religiosos, Billy Graham, Adrian Rogers, y les preguntas si ambos dicen en el púlpito que aún pueden sentir atracción por otras mujeres que no sean sus esposas. Se resume en elegir el camino correcto para caminar y confiar en Dios para minimizar lo otro y elegir vivir tu vida en el marco del convenio y compromiso que hiciste. Pure passion that beats for Christ alone. Espero que el programa de hoy te guíe en la dirección correcta en tu lucha o llegues al término con tu propio abuso o de un amigo o un amado. Claro que hay muchos tipos de historias y superación a haber sido abusado sexualmente. Posiblemente no representaremos la tuya en el programa de hoy, pero quiero que sepas que cualquiera que sea tu historia, Dios está tan listo para brindarte sanidad, tan tierno, tan sabio, tan comprometido a llevarte de la oscuridad hacia su maravillosa luz. Vuélvete a Jesús hoy. Él espera para sanarte. Dale tu alma y corazón y permítele darte su entereza a cambio. Para Pasión Pura soy David Kiley Foster. Si luchas contra el abuso del alcohol y crees que no hay esperanza, llámanos a Hope Quest. Si has luchado con el abuso de sustancias y drogas toda tu vida y crees que no hay esperanza, llámanos a Hope Quest. Si te saliste de los límites con tu sexualidad y hay quebranto ahí, si te has involucrado en inmoralidad sexual y estás fuera de los límites de lo que Dios dice es correcto y no puedes encontrar sanidad tú solo, llámanos a Hope Quest. Dios nos ha enseñado mucho sobre cómo ayudarte a crecer y madurar y encontrar transformación. Tu meta es volverte como Jesús, y en Hope Quest creemos tener las herramientas para ayudarte a llegar ahí. Para más información sobre Hope Quest Ministry Group, puedes entrar en nuestro sitio web www.hopequestgroup.org o llámanos al 678-391-5950. Darkness, following you to where the light is. Guide the steps I'm taking.